El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Son las palabras que dirige este ciego que estaba al lado del camino por donde iba pasando Jesús. Yo me imagino que este ciego ya tenía noticias de quién era Jesús, de los milagros que hacía Jesús, que tenía poder para sanar. Por eso cuando él escuchó que pues había como mucho ruido, ¿verdad? Que venía mucha gente, pues pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué era aquello? Y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Y él aprovechó esa oportunidad que Jesús iba pasando, fíjense, enfrente de él pasó. Aprovechó esa oportunidad y le pidió a Jesús que se apiadara de él. Aquí le dice uno de los títulos mesiánicos: Hijo de David. Es decir, este ciego, que es Bartimeo, este ciego, está reconociendo en Jesús al Mesías, porque le da un título mesiánico: Hijo de David, ten compasión de mí. Y vemos que los que iban cerca de Jesús lo regañaban a él, ¿verdad? Le decían: a ver, cállate, deja al maestro, no lo molestes. Pero él, entre más le decían que se callara, ¿qué hacía? Gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Estoy acordando de una anécdota real, obviamente, de una señora que estaba con su niño enfermo. Esto pasó en Lourdes, Francia. Hay un auditorio muy grande, subterráneo, donde el altar está en medio y exponen el Santísimo, y la gente está alrededor, pero no sé cuántos miles quepan en ese gran auditorio. Y hay un momento de la adoración con el Santísimo donde el sacerdote baja con el Santísimo y va pasando por los pasillos. Y esta señora que estaba cargando a su niño, que estaba enfermito, este niño le empezó a gritar a Jesús que iba en la custodia, ¿verdad? El sacerdote iba pasando con la custodia y el niño le empezó a gritar: Jesús, si no me curas te voy a acusar con tu mamá, le dijo. Imagínense, la mamá que lo estaba cargando estaba bien: cállate, hijo. Pero entre más le decía que se callara, él gritaba más fuerte: Jesús, si no me curas te voy a acusar con tu mamá. Entre más le decía que se callara a la mamá, él gritaba más. Y pues bueno, está la anécdota que lo sanó al niño. Dijo: Jesús, no vaya a ser que sí me acuse, ¿verdad?
con la Virgen María. Bueno, este ciego no desaprovechó la oportunidad que Jesús estaba pasando por su vida. Jesús estaba pasando enfrente de él. Entonces, entre más le decían que se callara, él gritaba más: ten compasión de mí. Y se dirige a él con una petición: ten compasión, ten misericordia de mí. Esta es una oración, podríamos decir, como muy poderosa, ¿verdad? Apelar a su bondad, apelar a su misericordia, apelar a que Él es bueno. Y vemos cómo Jesús, hermanos, Él es misericordioso. A Él no le es indiferente el sufrimiento, el dolor. Cuando una persona está poseída, cuando una madre está sufriendo por la muerte de su hijo, Él tiene misericordia. Es compasivo y misericordioso. Por eso este ciego, Bartimeo, dice: no voy a desaprovechar la oportunidad que Jesús está pasando por mi vida, que está pasando muy cerca de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y vemos cómo Jesús efectivamente, al escucharlo, dice: a ver, traigan a esta persona a ver qué quiere. Y cuando él estuvo cerca, Jesús le dice, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Y le dice este ciego, pues un ciego, ¿qué va a querer, verdad? Pues ver. Hay unas palabras en latín que es ut videan. Señor, que vea. Y Jesús le dice: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Que vea. Hermanos, hay muchos de nosotros que a lo mejor pues no tenemos la ceguera física, pero podemos tener ceguera espiritual, que muchas veces no vemos qué es lo que Dios nos pide. Decía, por ejemplo, el santo cura de Ars, dice: nosotros tenemos velado ante nuestros ojos tanto el horror del infierno, y también aparece ante nosotros velado ante nuestros ojos la belleza del cielo. Dice: porque si pudiéramos ver con claridad el horror del infierno, haríamos todo lo posible por no ir al infierno. Y si pudiéramos ver con claridad la hermosura, la belleza, la armonía, la paz que da estar en el cielo con Dios, haríamos todo lo posible por ir al cielo. Pero aparece ante nuestros ojos velado, o sea, como que no vemos con claridad. No vemos con claridad. Vean en nuestros días cómo incluso hay se vive como en el presente. O sea, pero todo lo inmediato, todo lo de hoy, lo que me funciona. Y la gente como que no ve más allá. Hemos venido hablando estos días cómo habrá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer decíamos cómo se nos va a juzgar en los talentos que nos ha dado. Se nos va a preguntar: a ver, ¿qué tanto has trabajado esos talentos que yo te di? Señor, que vea. Ut videan, que vea, Señor. Ten compasión de mí. Que vea. Es bueno que nosotros le pidamos al Señor que nos quite la ceguera, porque muchas veces a lo mejor Jesús pasa por nuestra vida, está pasando cerca de nuestra vida y no lo vemos. Decía una señora, dice: desde que murió mi marido, como que me volví más sensible. Ahora veo cosas que antes no veía. Ahora, por ejemplo, veo cuando la gente pasa hambre, cuando la gente pobre pasa cerca de mí. Ahora soy más sensible. Cosas que antes no veía, ahora soy más sensible. Vean, cuando muere un ser querido, como que se tocan fibras. Y ve uno cosas que antes no veía. Que vea, Señor, dame claridad. Un joven que fue a un retiro
que él andaba buscando su vocación. Cuando salió de este retiro, pues tuvo un encuentro pues con Jesús en una hora santa, estando en oración. Pero él salió de ahí pues con muchas inquietudes, pero no veía con claridad qué es lo que Dios le pedía. Y entonces le recomendaron ahí en el mismo retiro que rezara el rosario durante un mes, y que después de ese mes él ya no iba a ser el mismo. Entonces empezó a rezar el rosario y él pedía en su oración: Señor, que vea. Señor, dame claridad, dame señales para ver qué es lo que quieres de mí. Porque él veía que había gente mayor que estaba frustrada, ¿verdad? Frustrada por lo que no había hecho, ¿verdad? Frustrada porque, si no me hubiera casado con esta persona, si no hubiera estudiado esto, si no hubiera tomado esta decisión. Entonces este joven, viendo eso, él le decía: Señor, a mí no me gustaría llegar a ser mayor y estarme quejando por lo que no hice de joven. Muéstrame el camino, dime por dónde. Entonces todos los días que hacía su rosario durante este mes, él añadía esto: Señor, que vea. Señor, dame señales, qué es lo que quieres de mí. Porque a mí no me gustaría llegar a ser mayor y estarme quejando por lo que no hice de joven. ¿Cuánta gente no hay frustrada por eso, verdad? Si no me hubiera casado con esta persona, si no hubiera estudiado esto, si no hubiera tomado esta decisión, él hubiera. Ese no existe. Por eso este joven decía: ahorita que estoy empezando mi vida, dime por dónde. Porque también se daba cuenta que había muchos jóvenes que utilizaban sus primeros años de su vida para arruinársela toda, metiéndose en drogas, en alcoholismo, en vicios, no aprovechando el tiempo. Señor, que vea, decía este joven. Y empezó este joven a entrar en la frecuencia, podríamos decir, en la sintonía de Dios. Empezó a hacer oración. Pasó el tiempo, pasó el mes, y él aparentemente se sentía igual. Pero curiosamente él empezó a ver cosas que antes no veía. Empezó a darse cuenta de que conoció, por ejemplo, a unos seminaristas, y estos seminaristas estuvo conviviendo con ellos en un curso que tomaron. Estos seminaristas lo invitaron a una ordenación sacerdotal, y este joven empezó a ver las señales de qué es lo que Dios le pedía. En esa ordenación sacerdotal, en la misa, pues él, yo no sé si ustedes han estado ustedes en una ordenación sacerdotal, pero es impresionante. Es impresionante ver pues esa renuncia, ¿verdad?, que hace una persona, la postración. Son cosas muy interesantes. Pues él ahí empezó a ver qué es lo que Dios le pedía, qué es lo que Dios quería de él. Después de la ordenación, de la misa, fue a la fiesta, a la comida que les organizan, y ahí conoció a un promotor vocacional. Y pues bueno, entonces este joven hizo oración, Dios le empezó a mandar señales, y él, estando en la misma frecuencia de Dios, descubrió su vocación. Y ahora ya es sacerdote. Hermanos, eso es lo que hace falta. Que antes de que nosotros tomemos decisiones, llevémoslo a la oración. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay gente que se pelea con Dios? Señor, ¿por qué me mandaste este marido? Señor, ¿por qué me mandaste esto? Bueno, ¿cuándo le preguntaste antes, verdad? ¿Cuándo le preguntaste? Muchas veces Dios te está diciendo, qué sé yo, a través de tus papás: no te cases con esa persona, mira, esa persona no te conviene. Y él: no va a cambiar, yo lo voy a cambiar. Dios nos puede hablar a través de personas, a través de acontecimientos, pero muchas veces nosotros estamos ciegos. Por eso dicen, ¿verdad?, como el amor es ciego, pero el matrimonio cura la ceguera. ¿O no?
El amor es ciego, pero el matrimonio cura la ceguera. Dice, ¿cómo me casé con esta persona, verdad? ¿Cómo no vi antes? Pues sí. Por eso dicen que es novio, porque si hubiera visto, no se hubiera casado. Bueno, cuentan de una jovencita que estaba buscando su vocación y ella iba a hacer oración a una iglesia donde estaba la Virgen cargando al niño Jesús. Y esa jovencita, buscando su lugar en el mundo, su vocación, qué es lo que Dios quería de ella, le pedía a Dios, ¿verdad? Le decía a la Virgen, Madre, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Quieres que me case o quieres que entre al convento? Y así, iba todos los días, se arrodillaba, pedía, ¿qué es lo que quieres, Madre mía? Dime, ¿quieres que me case o quieres que entre al convento? Y en una de esas le contestó el niño Jesús y le dice a la jovencita, quiero que entres al convento. Y ella, como no le gustó la respuesta que le dio, le dice, niño, no te estoy preguntando a ti, estoy preguntando a tu mamá. Entonces muchas veces Dios nos puede estar dando señales, pero nosotros a lo mejor estamos queriendo oír lo que queremos oír. Por eso la verdadera oración no es que Dios me escuche, sino que yo escuche a Dios. Que yo escuche a Dios. Señor, que vea con claridad. ¿Qué es lo que quieres de mí, de mi vocación? ¿Qué es lo que quieres de mí ante las diferentes, decisiones que quiero tomar en mi vida? Señor, que vea, que nos quite la ceguera espiritual. Decíamos como ahorita un problema que hay es que se ha sacado de nuestro lenguaje la palabra eternidad, la palabra juicio. La gente no quiere que se le hable de la muerte, del juicio, del cielo, del infierno, del purgatorio, de la resurrección. Que nada más la gente quiere del presente inmediato. No, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida van a tener repercusión en la eternidad. Se nos va a pedir cuentas de los talentos que Dios nos ha dado. Fíjense qué interesante, pedirle al Señor que vea. Vemos ahorita, por ejemplo, muchos jóvenes que toman decisiones muy a la ligera y entran a estudiar una carrera y después como chapulines saltan a otra carrera y a otra carrera. Entran a estudiar, medicina. Ay, no, está muy difícil. Mejor me voy a contabilidad o me voy a, a pedagogía. O sea, a ver, ¿te estás yendo por lo más fácil o estás tomando decisiones muy a la ligera? Y desgraciadamente muchas veces esas decisiones que se toman para elegir una carrera, también esas mismas decisiones superficiales, por sentimiento, por el estado de ánimo, las toman para casarse. Y por eso no nos extrañemos que hay tantos fracasos, que mucha gente toma decisiones importantísimas en su vida por el estado de ánimo. El estado de ánimo. Pues dicen que cuando se está enamorado es el momento menos indicado para tomar decisiones, ¿verdad? Porque no ve con claridad la persona. Por eso dicen matrimonios express, divorcios express. Entonces hay que llevar muy bien a la oración nuestras decisiones. No tomar decisiones por el sentimiento, decía el Papa Francisco. El matrimonio no se puede fundamentar en las arenas movedizas del sentimiento, sino sobre la roca firme del amor de Cristo. Señor, que vea con claridad qué es lo que quieres de mí. Pues es lo que hoy le pedimos al Señor, así como este ciego. Señor, que vea. Hoy nosotros también es nuestra oración. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ayúdame a ver con claridad qué es lo que me pides en mi vocación y qué es lo que me pides en cada acontecimiento de mi vida. Y verán que cuando nosotros llevamos a la oración nuestras decisiones, Dios nos da señales, pero hay que estar en la misma frecuencia de Él.
Y para estar en su frecuencia, eso se llama estado de gracia. Eso se llama oración. Estemos en la misma frecuencia, en la misma sintonía de Dios, para poder escuchar y ver su proyecto en nuestra vida. Porque debemos de estar convencidos de que el proyecto de Dios, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Hay gente que está peleada con Dios porque dice: es que Dios no hizo lo que yo le pedí. Es que estamos haciendo oración al revés. No es que Dios haga mis planes, es que yo descubra el proyecto de Dios en mi vida y lo lleve a cabo. Dios que nos creó, Dios que sabe nuestras limitaciones, Dios que sabe nuestros talentos que nos ha dado, sabe para qué fuimos hechos. Por eso cuando le preguntamos y llevamos a la oración nuestras decisiones, Él nos va a mostrar el camino correcto. Y ahí es donde vamos a encontrar la felicidad. La felicidad no está en que Dios haga mis planes. La felicidad es que yo haga los proyectos de Dios, los planes de Dios. Pues le pedimos al Señor, como este ciego Bartimeo: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ayúdame a ver con claridad lo que me pides. Que así sea.